Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Berenice Jasso, yo soy licenciada en filosofía, también tengo estudios en investigación y desarrollo educativo y una maestría en filosofía. Actualmente estoy haciendo un doctorado en administración y en esta segunda materia que estoy cursando, que se llama teoría administrativa, he visto interesantes teorías y bueno, hoy este video se los quiero compartir para justamente que conozcan algo de las organizaciones contemporáneas con énfasis en la tecnología y algunos de sus temas, porque son muy amplios, pero bueno, vale, aquí vamos. Les voy a compartir pantalla. Los temas que les voy a compartir solamente son algunos, como el caso de la comunicación, la virtualidad, eh, las tecnologías, la innovación, la creatividad. Y bueno, lo que decidí es que el tema se los quiero compartir de una manera entrelazada. Ahora van a ver por qué. Bueno, lo primero que revisé en esta materia es que hay una gran división entre la teoría clásica que surge más o menos en el siglo XIX con Taylor, Fayol, Weber, Mayo, entre otros autores, ¿no? Ellos son los más representativos. Y bueno, en ese momento la finalidad que tenían las organizaciones, especialmente las organizaciones empresariales, era el incremento de la producción, la optimización de la producción. Entonces empezó a racionalizar el trabajo y muchas otras cosas. Pero bueno, de repente viene un punto de quiebre porque los modos de producción van cambiando y se tienen que abrir a nuevas formas de problematizar las organizaciones porque de otra manera no van a poder dar respuesta a los problemas que se van presentando. En este sentido, una de las cosas que retoman los teóricos de la administración son la teoría de sistemas. ¿Qué toman de esta teoría? Lo que toman es que ahora entienden la organización como un sistema abierto en constante interacción con el medio en el que están presentes sentimientos y bueno, ahora se teoriza desde la complejidad porque ya no es tan fácil solamente pensar la organización como un ente cerrado, alejado del medio, etcétera, sino toda la complejidad de la realidad como es la política, la tecnología, la ciencia, la comunicación, qué decir del COVID, 19 que ahora frente al que estamos, bueno, ninguna empresa, ninguna organización es ajena a el exterior. Por eso se tiene que replantear el modo de entender las organizaciones desde la complejidad, por supuesto, desde la globalización. Como ustedes habrán visto, antes Weber, que es uno de los grandes teóricos de las organizaciones, pensaba que las organizaciones debían seguir la verticalidad, la jerarquía, y bueno, esto ya no es así. Ahora se tiene que pensar la organización desde la horizontalidad y con humanismo. Por supuesto, otra teoría emergente que acompaña esta nueva visión es la teoría de la contingencia, entendiendo que la contingencia es algo que puede o no ser, y en ese sentido las organizaciones se tienen que adaptar a los cambios, la constante incertidumbre, emergencia y cierto caos que se puede presentar en el medio o al interior de la organización y por supuesto esto nos arroja a marcos de precariedad y de paradoja, porque si bien la incertidumbre, la emergencia y la contingencia se nos puede presentar como cierto caos, por otro lado, la teoría de la administración va siempre a tender a dar orden, a prever y a obtener un resultado frente a todo este escenario o pese a todo este escenario de contingencia. Y bueno, lo que queremos pensar es las organizaciones contemporáneas en los ambientes digitales donde las categorías principales que vemos en este sentido son la virtualidad, la aceleración, por supuesto, el mercadeo electrónico, la automatización que ya se venía dibujando, pero que ahora todas las conferencias, todos los papers que he estado revisando del tema dicen que, bueno, la automatización se va a acelerar y queda anunciada en este sentido la cuarta revolución tecnológica, donde en la cotidianidad cada vez vamos a ver más presencia de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y bueno, escogí un extracto de un texto para compartirles esto acerca de la aceleración que les acabo de mencionar. Dice,
Si me viera obligado a señalar un rasgo que describiera la época actual en su totalidad, no lo dudaría un segundo. Elegiría la aceleración. Este fenómeno explica en buena medida cómo funciona hoy la economía, la política, las relaciones sociales, nuestros cuerpos y nuestra psique. El incremento de la velocidad es una mirilla por la cual, sin tener que recurrir a perspectivas reduccionistas, podemos ver y acaso entender un poco mejor el mundo contemporáneo y a quienes lo habitamos. Cada época histórica se distingue por una manera particular de experimentar el tiempo. La nuestra es la época de la aceleración. Y bueno, ¿por qué se desea la aceleración en el mundo de las organizaciones, especialmente en el mundo de las organizaciones empresariales? Porque como Marx, ya lo había visto, la aceleración permite el incremento de la ganancia, como se lo muestra ahí en la diapositiva que dice, la velocidad resulta esencial debido a la circularidad del capital. Cuanto menor sea el tiempo en que se completa el círculo del capital, dinero, mercancía, dinero, pues mayor será la ganancia. Por eso Luciano Concheiro, que es un filósofo, dice que estamos en la era del turbocapitalismo. Y uno de los ejemplos que pone Luciano en su libro de quién ejecuta este turbocapitalismo, pues son los brokers, ¿no? Estos chicos que están en la bolsa de valores, quien tienen una computadora y con la ayuda de algoritmos pueden hacer predicciones y en milisegundos ganar millones de dólares. Y bueno, para los que saben este idioma, lo que dice esta frase es, ¿creerías que es un robot? Y bueno, sí, esta imagen nos muestra parece una mujer, pero no es una mujer. Es un androide que se puede comunicar en 25 idiomas, pero pues obviamente su computadora es muy potente y lleva a cabo todos los procesos de filtración, crítica, procesamiento de la información. Es decir, antes de dar las noticias, filtra para que no sea ninguna fake news y en este sentido, pues, es una androide que cualquier empresario querría tener en su empresa como colaborador porque además no pide aguinaldo, no pide sueldo, no se cansa. Todas estas ventajas que los empresarios le están viendo a los androides, ¿no? Y bueno, para abonar a este contexto, este horizonte tecnológico, también les traigo aquí una imagen de Da Vinci, este robot cirujano que ya todos conocemos, que crearon en Alemania. Y bueno, decirles que es un robot cirujano súper competente. Mi hermano, que también es médico, me dice que siempre está luchando contra los estándares de Da Vinci porque este robot, por ejemplo, es muy eficaz y no hace sangrar al paciente más que 200 mililitros. Entonces, bueno, también tuvimos conocimiento de esta mano cibernética que ya se logró conectar también en Alemania a un ex soldado que la había perdido en la guerra. Y bueno, ya no solo es una mano mecánica, sino es una mano cibernética que está conectada a las terminales nerviosas del cerebro. Y bueno, como Elon Musk supo de esta innovación tecnológica, el magnate de Tesla, pues ahora tiene como propósito conectar también el cerebro directamente al celular, ¿no? Entonces, imagínense el panorama en el que tenemos que pensar las organizaciones contemporáneas con énfasis en la tecnología. Y bueno, para empezar a teorizar, les quiero decir que estamos en la era del lenguaje desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, Nietzsche en una de sus obras dijo, no hay hechos, solo interpretaciones, para que nos quedara claro que no es tanto en los hechos como en el lenguaje, en donde hacemos las elaboraciones respecto de nuestras narraciones científicas, de nuestras narraciones emotivas, simbólicas, nuestros constructos políticos, nuestras interacciones subjetivas, etcétera. Y bueno, luego viene un poco más tarde Wittgenstein para desarrollar todo esto que Nietzsche anunció y que a lo mejor otros ya también habían estado trabajando. Y en el Tractatus, que es su obra capital, él nos dice que los límites del lenguaje son los límites de nuestro mundo, ¿no? Mucho más contemporáneo Lacan, que trabaja los procesos psíquicos en relación con el lenguaje,
nos dice en una de sus obras que las palabras trasladan al futuro lo que ya está siempre ocurriendo en el lenguaje. Por eso me parece muy importante pensar lo que estamos reflexionando, lo que estamos leyendo y cómo ser críticos de esto que pensamos, de esto que leemos, de esto que recibimos incluso por estas tecnologías de la información, porque mucho de lo que está en nuestras palabras será futuro, ¿no? Y bueno, recientemente vi una conferencia de Macario Schettino titulada México después del COVID-19, donde vi en una de las tesis que dijo, vi elaborado esto que les acabo de comentar, cuando decía que lo que cambia al mundo no son los fenómenos naturales, políticos o sociales, sino nuestras formas de comunicación y las narrativas que imponemos al mundo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante como primera cosa que yo propondría pensarnos en la era del lenguaje. Y bueno, para adicionar a esta parte tecnológica, comentarles que en corrientes filosóficas como el posthumanismo ya están pensando todas estas complejidades que vamos a experimentar en relación a la existencia y la tecnología. Y estos filósofos nos dicen que pueden pasar muchas cosas. Eso también va a depender de las acciones humanas. Puede pasar que se amplíen los márgenes de desigualdad. Ajá, si no nos conectamos, si no entendemos la tecnología, si no nos capacitamos en este sentido, pero también pueden potenciarse muchas capacidades humanas. Y lo que ellos proponen como entrada es que nosotros tenemos que desarrollar esas capacidades que nos distinguen como seres humanos, que son la solidaridad, el pensamiento crítico, la creatividad, etcétera. Y bueno, de esta manera no vamos a ser sustituibles por una máquina, ¿no? Sino más bien vamos a colaborar en el trabajo con las máquinas para que las máquinas hagan las cosas que no nos gustan, incluso podemos pensar, disfrutar de más tiempo, porque las máquinas van a estar haciendo todas esas tareas que son más físicas y que a lo mejor son más complicadas para nosotros, y podemos diseñar organizaciones y sociedades donde la tecnología colabore con nosotros y no seamos nosotros esclavos de la tecnología. Bueno, estas son algunas de las, o tres solamente de las diapositivas que Macario Schettino presentó en su conferencia, esta que les acabo de comentar. Es relevante decir que él es historiador, ingeniero en sistemas, ingeniero químico y economista. Entonces, tejiendo estas tres disciplinas o cuatro disciplinas que él tiene, bueno, es un recorrido histórico desde el 6000 antes de Cristo hasta el COVID-19 para mostrarnos que él hizo una revisión mostrando picos o momentos de la humanidad donde se han presentado pandemias, calentamientos globales, terremotos, guerras, crisis financieras. Y bueno, lo que él plantea es que lo que observa es que ninguno de estos acontecimientos políticos, económicos o naturales han cambiado el mundo. Por eso él dice, en el fondo ni la caída de Rusia, de las Torres Gemelas o alguna pandemia ha cambiado al mundo. Lo que sí cambia al mundo son las formas en que nos comunicamos y las narrativas que imponemos a los fenómenos que acontecen en el mundo. Por eso, un segundo elemento para pensar la relevancia del lenguaje, de la comunicación, del conocimiento, y del pensamiento crítico frente a todo esto. Y bueno, conscientes de esto, los nuevos administradores ahora no pueden problematizar o hacer algún abordaje administrativo sin pensar en la comunicación y la información. De hecho, el modelo hegemónico de producción pues está en las tecnologías de la información y la comunicación, eso que en el argot de la empresa se conoce como producción inmaterial. Entonces, porque las empresas pues justamente reconocen la interacción e intercambios que tienen las empresas con el medio, como lo comenté al inicio, y ellas buscan fortalecer sus procesos comunicativos. La comunicación, piensan los teóricos, está volcada principalmente hacia el exterior de la empresa. En consecuencia, el sistema administrativo no está destinado ya, como también lo pensaban sistemas anteriores, a una sola persona que contenga los conocimientos o la toma de decisiones, sino ahora se piensa que tenemos que integrar equipos de especialistas
que cuenten con las capacidades necesarias para contribuir a todos los niveles de la organización. Una de estas capacidades, nos dicen los teóricos, es la comunicación. Y bueno, YouTube ya está consciente de esto, por eso ha generado un espacio dentro de YouTube que se llama YouTube Taught Me, donde pueden encontrar ustedes temas de esta nueva era que estamos viviendo, por ejemplo, volverte un speaker o todas estas habilidades comunicativas que se necesitan en esta nueva era administrativa. Y bueno, en este contexto necesitamos desarrollar habilidades comunicativas para, como decía, filtrar, procesar, criticar y saber transmitir la información. El sistema en este sentido se entiende como una red recolectora de datos y con base en estos procesos se toman las decisiones al interior de la empresa. Cada aspecto de la empresa entonces debemos entender o de la organización, ya sea pública o privada, requiere de procesos de información para un funcionamiento eficaz. Por eso está tan de moda el data science. Y bueno, los teóricos, como necesitan entender la comunicación, empiezan a recuperar desde los primeros elementos para entender que la comunicación es una acción de intercambio de un mensaje entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir dicho mensaje. Y bueno, hacen una clasificación de los tipos de comunicación en interpersonal, masiva, escrita, oral o comunicación digital. Y bueno, ¿cuál es la comunicación que les interesa teorizar a las empresas, a las organizaciones? La que les interesa es la comunicación efectiva en ambientes digitales. Y bueno, lo que encontré en la revisión de la literatura es que la comunicación efectiva es aquella que logra efectos esperados en el receptor cuando se apropia adecuadamente de los significados. Pero esto tiene algunos requerimientos. ¿Qué requiere? Requiere que este receptor asuma su rol de forma continua para conseguir el propósito de la comunicación. Es decir, si hay un emisor y un receptor, necesitamos que de ambas partes exista voluntad, compromiso, responsabilidad, liderazgo y gestión. Entonces podemos ir concluyendo que el nuevo administrador se debe pensar, entre otras cosas, como un gestor de la comunicación. Los receptores también deben asumir este papel de gestor de la comunicación para conseguir la dichosa efectividad deseada en la comunicación. Y bueno, un ejemplo de estos es Microsoft. Ustedes saben que en su software tienen espacios para que si tú tienes alguna duda se las puedas escribir, o si tienes algún comentario de mejora o incluso alguna crítica, ellos, tú les puedes comunicar esto y ellos te preguntan si lo que te están dando como insumo de información te sirvió o no te sirvió. Y en entrevistas que ustedes pueden buscar en internet, Bill Gates ha dicho que gran parte de las mejoras que él ha incorporado a su software son por las mejoras que los mismos usuarios le han dado. Y bueno, Amazon también es otro ejemplo de este modelo de comunicación, pero en este momento no lo voy a abordar porque más tarde lo voy a desglosar. Y bueno, Steve Jobs y Apple es otra empresa líder en tener consciente el papel tan importante de la comunicación en la contemporaneidad. Y bueno, encontré un estudio de caso en esta revisión que hice de la literatura de una empresa que, por ejemplo, empezó a estudiar la comunicación y para estudiarla, pues hizo un experimento donde mandó 1,000 correos. Y bueno, encontró que de estos 1,000 correos, 1,000 fueron enviados correctamente. 200 no fueron recepcionados correctamente, 450 no se leyeron a tiempo, 175 fueron descartados por el receptor y 175 generaron interés. Al final encontraron que solo 100 lograron la comunicación efectiva de la que les hablo. Entonces, bueno, es un estudio de caso largo que no voy a ahorita decir, pero para que empiecen a saber. Y al final de este estudio de caso, las conclusiones o las recomendaciones que hicieron son las siguientes. Primero, entender que la efectividad es llevar a la acción positiva y conjunta del receptor. 2, que el mensaje efectivo es saber crear contenido, saber crear audiencia, saber crear interacción constante con el medio. Para eso hay que conocer el perfil de los receptores, de los mensajes,
y reconocer que un activo hoy de las empresas entonces son estos correos electrónicos, estos mensajes, estas interacciones que se pueden generar con el medio. Y bueno, otra empresa que también sabe del valor de la información es Google. Y bueno, Google no solo combina el uso de la información para la innovación en un ambiente de creatividad, mixea estos tres variables y bueno, podemos ver que, por ejemplo, en sus instalaciones tiene a sus empleados felices, pueden estar jugando, todos saben sus objetivos, pero los quiere tener en un ambiente lúdico, que genere creatividad. Y bueno, ustedes saben que Einstein decía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Entonces, bueno, como se han ahora adentrado al conocimiento de estos temas, pues bueno, Google es un ejemplo de cómo mezcla innovación, información y creatividad. Y lo podemos ver, como les he dicho, desde sus instalaciones. Y bueno, abonando a todo este conocimiento de cómo se dan los procesos de comunicación, de filtración de la información y toda esta ciencia de datos que ya se está empleando en las empresas, bueno, esto ya es parte del proceso de innovación de las empresas para generar una planeación empresarial estratégica, adecuada, y esta información se tiene que mantener actualizada. Y esta actualización dentro de la planeación empresarial y la estrategia empresarial es lo que va a permitir la innovación constante, porque si estamos en la perspectiva de la contingencia donde todo cambia y como ya les he mencionado, la velocidad de los cambios es pues muchísima, entonces esta información se tiene que actualizar, pues se entiende que el modelo empresarial global contemporáneo debe mejorarse constantemente. Tanto la organización como el modelo de negocios. Es muy conocido un teórico que le llaman el profeta, que ha dicho que de no mantener actualizada esta información, pues las empresas caen, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahorita ya profetizó que Amazon, si mantiene el mismo modelo de negocios, en 10 años va a caer, pese a que ahorita sea el gigante, la empresa con más insumos, que más genera riqueza. Y bueno, entonces el reto de las organizaciones con énfasis en la tecnología tienen otro reto, el reto de la virtualidad. Los administradores tienen la responsabilidad de hacer que las cosas funcionen con menos recursos tangibles, estables, más bien cambiantes. Por lo tanto, requieren una formación constante y competitiva para poder operar oficinas virtuales con miembros dispersos por todo el mundo, con cadenas de valores virtuales, con actividades virtuales, por supuesto, y redes empresariales con ciberseguridad para tanto para sus miembros como para los usuarios de sus servicios. Esto quiere decir la red empresarial que ahora se colabora entre diferentes firmas para lograr diversos objetivos. Y bueno, ustedes ya conocen muchas de estas empresas, como es el caso de Netflix, de Starbucks, entre muchas otras. Y bueno, les decía que Amazon no solo los críticos, los analíticos la consideran una gran generadora de riqueza en el mundo empresarial, sino también es todo un modelo de comunicación. Amazon basa su modelo de comunicación empresarial en las emociones. Amazon prohíbe las presentaciones en PowerPoint, justamente como las que les estoy compartiendo ahorita, están prohibidas. Él más bien usa papers o ensayos de 6 páginas que comuniquen alguna emoción. ¿Por qué propone esto Jeff Bezos? Porque él dice que leyó, investigó y bueno, sabe ya de manera experimental, de manera, ya lo tienen como experiencia, que la narrativa es más fácil de entender para los seres humanos. Entonces él prefiere destinar su tiempo a leer un ensayo de 30 minutos que le transmita que le cuente una historia y le transmita una emoción a leer un PowerPoint. Pues dice, nuestro cerebro está diseñado para entender historias y él refuerza siempre la importancia de storytelling, que agrega emoción. Y bueno, para la parte exterior, porque lo que les acabo de decir es para la parte interior de la empresa, bueno, para la parte exterior, él clasifica las interacciones por nivel de urgencia,
para la toma de decisiones, para que su personal siempre esté apoyando a las personas en las compras respecto de sus dudas, sugerencias, etcétera. Y bueno, en los, este, en los cuestionarios que hace al exterior, dice que los usuarios encuentran que estas interacciones entre la empresa y el exterior la califican como humana, cercana e incluso abierta a la crítica. Y bueno, él tiene muy claro esto de que puede tener en un momento alguna crisis de comunicación, porque ha leído también Jeff Bezos mucho del tema y bueno, incluso recientemente supe que tuvo una crisis comunicativa y dicen que los principios bajo los cuales atendió esta crisis fue la rapidez, atender a sus trabajadores. Él piensa que hay que leer y escuchar tanto al amigo como al que se considere enemigo y bueno, tiene una visión global. Él promueve incluso entre sus colaboradores que denuncien cualquier tipo de situación, ya sea al área de recursos humanos o directamente con él, porque él no quiere imponer miedo, sino quiere imponer confianza. Todo lo contrario, porque sabe la importancia de estos procesos comunicativos al interior de la empresa para que su organización funcione bien. De esta manera les genera un sentimiento de equipo, ser un Amazonian y bueno, los críticos dicen que eh, Amazon es una empresa, un sueño hecho realidad como empresa porque ha sabido canalizar todos estos principios de la comunicación generando gratitud y cercanía no solamente entre sus miembros, sino también entre sus usuarios. Y bueno, aquí les presento algunos teóricos de la comunicación que nos dan varios principios comunicativos que dicen las empresas se dividen hoy entre las que han tenido problemas de comunicación y las que los van a tener. La credibilidad, una vez que se pierde, ya no se recupera. En una crisis comunicativa es mejor errar por exceso de información que por defecto. Y bueno, un proverbio chino dice, un momento de paciencia puede evitar un gran desastre, uno de impaciencia arruinar toda la vida. Y esto lo digo, me pareció un principio importante porque, como les decía, hoy la velocidad se nos demanda también comunicarnos con velocidad y hay veces que es mejor tener prudencia, paciencia, a ver, pensar, pese a que me están demandando velocidad, yo darme el tiempo, detenerme para pensar qué tengo que decir, cómo tengo que contestar, etcétera. Y bueno, finalmente les comparto que dice, en una crisis, el sentido del humor es algo muy serio. Y bueno, para concluir, quiero terminar diciendo que frente a todo este escenario de complejidad, globalización, necesidad de humanismo, incertidumbre, emergencia, caos, precariedad y paradoja, y bueno, anunciada esta nueva cuarta revolución tecnológica en la que vamos a ver mucha inteligencia artificial, mucha automatización, pensar estos temas me parece que es necesario pensarlos desde una perspectiva humana y crítica. Entonces yo lo que quiero plantear es si es posible, problematizar las organizaciones contemporáneas en toda su complejidad desde una visión humana, crítica, creativa, innovadora, ética, flexible, colaborativa y sustentable, porque creo que nosotros como administradores, como teóricos de la administración, personalmente como filósofa, pero como ser humano, creo que me quiero pensar no solo como que tengo que adaptarme al cambio, sino tengo que pensarme o quiero pensarme como diseñadora de futuro, como diseñadora de cambios, ¿no? Y bueno, un poquito lo que se me ocurre hacer es problematizar la meta de las organizaciones, que no solamente sea la generación de capital la única meta. En este sentido, no confundir los medios con los fines. Es decir, me parece que la generación de capital tiene que ser el medio y no el fin, porque ya Amartya Sen, premio Nobel en Economía, y Martha Nussbaum, otra Nobel en Economía, nos han dicho que sí, la generación de riqueza es muy importante, pero es el medio para un fin superior. El fin superior es que la persona florezca y la sociedad florezca. Entonces, me parece que tenemos que hacer un uso crítico de los medios que se nos presentan ahora, de todos estos medios tecnológicos maravillosos, me parece, pero que tienen que humanizarse.
Entonces, me parece importante que los diseños organizacionales deben apuntar no solo al desarrollo económico, sino también al desarrollo humano y sustentable, como lo señala Amartya Sen, Martha Nussbaum y Boff. Y bueno, me cuestioné qué sucede si no usamos de modo crítico este modo nuevo de producción, qué pasaría con la tierra, con la sociedad, con los individuos. Y bueno, primero les quiero presentar el caso de la tierra. Boff, que es un filósofo, nos dice que el capitalismo está montado sobre dos premisas falsas. La primera es que los recursos son infinitos, que se puede crecer al infinito. Y la segunda es que necesitaríamos tres tierras para poder universalizar el nivel de bienestar de la tierra, perdón, el nivel de bienestar que tiene Europa y Estados Unidos. Eso sería respecto de la tierra. Respecto de las personas, bueno, como hemos revisado en las teorías clásicas, el paradigma bajo el cual están montadas estas teorías es el paradigma de la máquina. Pero no solo se piensa como máquina a los organismos, sino también los cuerpos de las personas. Entonces, muchas jornadas de trabajo, muchos estilos de trabajo están pensados para el límite de llevar al quiebre la resistencia del cuerpo humano. Incluso por eso se generan medicamentos para resistir más, para dar un extra, ¿no? Entonces, esto se empezó a teorizar en Europa bajo la categoría de burnout. Y bueno, ahí les presento una imagen del Ministerio Español donde ya están alguna serie de recomendaciones para buenas prácticas dentro de las organizaciones. Y bueno, en el caso mexicano ya contamos a partir de 2018 con la norma mexicana 035, que también es una norma que pretende proteger la salud física y psicológica de los trabajadores y contra el síndrome de burnout. Y bueno, personalmente conozco lo que ha escrito el filósofo Byung-Chul Han, por ejemplo, en su libro de psicopolítica. En este texto, el pensador subcoreano nacionalizado alemán nos habla de todas las enfermedades que genera el modo de producción capitalista y neoliberal. Y bueno, otro caso que quiero comentar de estos nuevos medios de producción contemporáneos son el caso de esta joven italiana de 31 años que según sé es o era abogada. Y bueno, a mí me impactó mucho conocer esta noticia. Me parece que es del 2016, donde se anuncia su suicidio después de que su expareja, difundiera un video de contenido sexual. Y bueno, esto no es un caso aislado, este es un caso que se ha ido sumando a muchos otros. Y como hay muchos casos como este, no solo en el mundo, sino también en nuestro país, en noviembre de 2020, o sea, muy recientemente, se aprobó por unanimidad con 87 votos en el Pleno del Senado la ley Olimpia para castigar con 6 años de prisión a quienes violen la intimidad sexual. Y bueno, ustedes lo pueden buscar en internet. Creo que si eres una persona cercana a la persona, un familiar o una persona con filiación afectiva, bueno, la pena se extiende, ¿no? Por eso digo que hay que usarla de un modo crítico. En el campo de la polis, de la sociedad, del mundo, también los medios pueden ser utilizados de manera negativa. Sabemos que Mark Zuckerberg estuvo en juicio porque violó la política de privacidad de sus usuarios para vendérselo como insumo a Cambridge Analytica, a esta empresa británica, quien gestionó la antepasada campaña de Trump. Y es muy interesante ver cómo Cambridge Analytica utilizó estos perfiles de usuario, conociendo a los usuarios, y los clasificó en dos, en manipulables y no manipulables. Con la perspectiva de cuántos votos necesitaba para ganar la elección de Trump, a los manipulables los contabilizó y los empezó a trabajar creando contenidos hasta formarles un criterio para que votaran por Trump. Y bueno, sabemos que lo lograron. Se hizo una investigación, se llevó a juicio, se le impuso una multa a Mark Zuckerberg, a Cambridge Analytica también se hizo denuncias porque, bueno, no estaba dentro de la legislación norteamericana,
porque es una empresa británica, pero sabemos de los manejos que se pueden hacer y bueno, entonces también tenemos que pensar que tenemos que hacer un uso crítico de la producción de estos medios, porque lo que dijeron los politólogos es que estas nuevas formas de producción pueden violentar la democracia e imponer nuevos autoritarismos. Bueno, y bueno, tan sabe Mark Zuckerberg que se puede hacer uso de las plataformas para fines perversos, que disminuyan la libertad o la soberanía de las naciones, que bueno, hace 2, 3 días puso un comunicado en su cuenta personal después de las acciones de Trump en el Capitolio y del uso que estaba haciendo en la plataforma de Facebook y de Instagram. Comunicó que decidió suspender indefinidamente las cuentas de Trump hasta nuevo aviso. Y bueno, yo me pregunté de la viabilidad de esto que nos propone Amartya Sen y Martha Nussbaum en muchos de sus papers. Y bueno, en el campo de lo social, me di a la tarea de buscar la lista de los países que tienen índices de Producto Interno Bruto más altos, como es el caso de Estados Unidos, China, Japón, Alemania, India. Ustedes lo pueden ver aquí o lo pueden buscar también en internet. Y en contraste, me puse a buscar los países con mejor calidad de vida, que se los pongo aquí: Noruega, Canadá, Suecia, Australia, Suiza, Holanda, Dinamarca, Nueva Zelanda, Islandia y Luxemburgo. Y bueno, la tabla que está a la derecha es una tabla de la OCDE, es un reporte, parte de un reporte emitido en 2016 que marca la brecha de riqueza entre las personas con menor capacidad adquisitiva y las de mayor capacidad adquisitiva. Y bueno, es una escala que está diseñada del 1 al 700 y bueno, ahí podemos ver que México es el país más desigual. La diferencia entre el más rico y el más pobre es aproximadamente el 600%, mientras que Japón nos muestra la escala que hay una diferencia entre el más rico y el más pobre aproximadamente del 10 o 20%, siendo que Japón genera 5 veces más millones de dólares que México. Entonces, esto me puede dejar ver que como naciones, como organizaciones, organizaciones tenemos que tener como fin no solo una meta económica, sino también de calidad de vida. Y bueno, buscando en estos ecos del desarrollo humano, del desarrollo social que han generado estos dos teóricos que han generado el índice de desarrollo humano para teorizar todas estas posibilidades y que las han teorizado que sí son viables. Bueno, encontré que al principio se calificaban las empresas como unicornio, estas empresas que son capaces de generar su primer $1,000,000 a gran velocidad y que, bueno, ustedes saben que la teoría dice que si puedes generar un primer $1,000,000, puedes generar muchos más, ¿no? Y entonces así se les calificaba como empresas unicornio, pero escuchando estos ecos, estas necesidades sociales, estas necesidades del medio ambiente y estas necesidades de las personas, se empezó a generar en el ámbito empresarial una nueva categoría, las empresas cebra, y estas empresas que no solamente pueden generar riqueza, sino que también pueden generar bienestar a las personas, al ambiente y a las sociedades. Y bueno, encontré que ya está tratando de incorporar esta perspectiva cebra, la empresa de Amazon, de Toyota, de Bill Gates, bueno, con su empresa de Microsoft, etcétera. Entonces, bueno, lo que encontré es que nos tenemos que olvidar de estas empresas unicornio que solamente se fijan en la generación de capital y nos tenemos que empezar a pensar, y creo que la pandemia que estamos viviendo del COVID-19 también nos deja muy claro que tenemos que ser solidarios, que tenemos que ser empáticos, que tenemos que estar muy bien formados, pero que esa formación debe incluir una formación ética, una formación social, una formación solidaria que nos ayude a darnos cuenta que estamos conectados, que necesitamos unos de los otros y que nos tenemos que apoyar. Y bueno, este video espero que les sirva para empezar sus investigaciones
de las organizaciones contemporáneas con énfasis en la tecnología. Muchas gracias.